política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Debo decirles que estoy muy contento porque está con nosotros una de las personas que yo más he admirado y he querido a lo largo de mi trayectoria profesional, un gran profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, premio Universidad Nacional Autónoma de México en docencia, en fin, mérito del Sistema Nacional de Investigadores, que además sabe todo lo que hay que saber de los partidos políticos en México. Me refiero al doctor Octavio Rodríguez Araujo. No sabes qué honor es que estés aquí, querido Octavio, bienvenido. Mauricio, mi muy querido Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto me da. El gusto es Hace mío. mucho que no te veía en la tele. Pues aquí lo estamos viendo a través de estos aparatos. Oye, querido Octavio, pues tú los has estudiado, los has vivido, a los partidos políticos. Déjame empezar por ahí. Hay una crisis de partidos políticos en México y en el mundo. Dejaron de ser lo que eran, o me equivoco. ¿Tú qué dirías al respecto? Bueno, no te equivocas, pero sí te equivocas. A ver, explícame, sí. Venga. Sí. No es crisis de los partidos políticos, es crisis de los partidos tradicionales. De acuerdo. Sí, Okay. que han sido sustituidos por nuevos partidos, Okay. En su mayoría. Sí. Si te fijas bien, en las últimas elecciones de los 10 años pasados para acá, sí. O 15, o hasta 20 incluso, en muchos países los partidos tradicionales han sido sustituidos por nuevos partidos. Sí. A veces solo cambia el nombre, Bueno. pero sigue habiendo partidos. Estaba recordando que en 1942 Elmer Schatzsnyder, Okay. Creo que así se pronuncia, escribió un libro sobre el gobierno y los partidos y decía, refiriéndose principalmente a Estados Unidos, que no era concebible una democracia sin partidos. De acuerdo. Y en efecto, yo creo que tenía razón, por eso lo traigo a cuento. De acuerdo. Porque cuando hay un solo partido, él usa plural, Sí. Cuando hay un solo partido, pues no hay democracia. No, claro. Podría parecer una democracia. No, Y pero les no llamaban en Europa del Este democracias populares. Sí. Pero también existe la República Democrática del Congo, que pues, Sí. no es ni república ni es democrática. Pero sí es del Congo. Pero sí es del Congo. Entonces, la cuestión aquí, como yo la veo, es, recordando a Schatzsnyder, es que para que haya democracia tiene que haber partidos. Sí. Otra cosa es si son todos competitivos o si hay uno mayoritario, dominante o hegemónico, según la terminología que querramos usar. Okay. Pero tiene que haber varios partidos y una cierta competencia de partidos, o sea, competición en sentido deportivo, pues, sí. Que haya opciones para los ciudadanos. Sí. Todos los partidos son muy importantes porque, pues, incluso etimológicamente quiere decir partes de. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, son partes de la sociedad. Y la gente se inscribe en ellos supuestamente por una ideología. Okay. Ahora las ideologías se han ido permitiendo. A eso iba, porque me gusta mucho cómo estás entrando al tema, Octavio, y sucede que en México tenemos partidos políticos tradicionales que ahora están coaligados. El PRI, el PAN y el PRD. Tú has estudiado a las derechas,
y has estudiado y vivido a las izquierdas, los conoces por dentro y por fuera a lo largo A de tu las izquierdas, trayectoria. no a las derechas, pero No, sí. no, pero has estudiado a las Sí, derechas sí, también sí, 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 claro que sí. y las has enfrentado. Entonces, Sí, pero ya no hay derechas e izquierdas. ¿Dónde sí andamos? hay, ¿Sí hay? sí hay. Lo que pasa es que también los conceptos se han ido cambiando. Haz de cuenta que tienes un eje de coordenadas y se va corriendo, Ok, ¿sí? Se sí. va corriendo hacia el Bueno, centro. bueno, Entonces ahora lo que antes eran izquierdas sí, se definían porque la lucha del proletariado, la lucha de clases, la toma del poder, el socialismo y todas esas cosas que hoy por hoy, incluso el concepto de socialismo ya ha cambiado, sí, claro, ¿sí? sí, O sea, ya como fracasó, como no se construyó el socialismo ni en la Unión Soviética, ni en los países del este de Europa, ni en Cuba, ni en Nicaragua, obviamente, ni en Venezuela tampoco. Entonces, bueno, ni en China, ni en ¿no? China. De acuerdo, de Entonces, acuerdo. el concepto se fue borrando y se Sí, fue convirtiendo en otra cosa. sí, Esto está ocurriendo en lo que se refiere a las ideologías, sí, de las posiciones políticas de los partidos. sí, Duverger decía que la adscripción a una ideología era más bien una cercanía con, sí. no en realidad una ideología definida. No una A la verdad adscripción, tenía razón, una a la simpatía. verdad tenía razón. Sí, Entonces yo creo pues que sí, ahora sí se puede hablar de izquierdas, pero es otro concepto. ok. Y, Espera, no lo y desarrolles porque creo que tengo que ir a un corte en un momentito ya. Nos queda un minuto, ok. Entonces, no, te ruego que reserves ese desarrollo de qué cosa es lo que deberíamos entender por izquierda en este momento, pero lo que me yo parece veo, antes del corte, déjame dejar sembrada esta idea, que hoy lo que tenemos, por lo menos en México, pero también fuera de México, es cada vez más partidos de personajes, de líderes políticos. En el caso mexicano, pues muy es importante. evidente, sí. Eso es muy importante y lo voy a tomar en el otro segmento. De acuerdo. Hagámoslo entonces, vámonos a un corte. Estamos con el doctor Octavio Rodríguez Araujo. Volvemos después de un corte que es muy, muy cortito. Estamos de vuelta con el doctor Octavio Rodríguez Araujo, que antes de irnos al corte nos prometía que volveríamos para hablar, Octavio, pues de estos nuevos partidos encabezados por personajes carismáticos en México y fuera de México. Sí, mira, Woldenberg, nuestro amigo común Woldenberg, Sí, escribió hace cosa de 15 días o algo así un artículo sobre los partidos carismáticos. sí, Me parece que se refería a Panebianco, sí, pero muchos años antes de Panebianco Ángelo, y en México, Vicente Fuentes Díaz, allá por los años 50, escribió un libro sobre los partidos políticos en México ok, y hablaba de partidos caudillistas. A sí, mí me gusta más este concepto que el de partidos carismáticos, ok, porque no todos los líderes populistas son de carismáticos, acuerdo, ¿sí? Pero sí son caudillos. sí, Fíjate, el caudillismo es muy interesante porque el partido se forma por él, por el caudillo, sí, y tiende a desintegrarse sin el caudillo sí, o a convertirse en otra cosa, sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, esto es muy importante porque También creo que en Arnaldo México estamos... Córdoba, ¿no? ¿Eh? También Arnaldo Córdoba había utilizado ese mismo concepto de los caudillos y Viene de para... Fuentes Díaz, Sí, viene de Fuentes Díaz. La verdad es que Fuentes Díaz fue el primero que se puso a estudiar los partidos políticos en en México. México, de acuerdo. ¿Sí? El primer mexicano, porque hubo un norteamericano que también escribió sobre eso en los años 50 o un poco antes que Fuentes Díaz. Ok, Pero era más que todo sobre las cuestiones electorales, más que sobre los partidos. ok, Pero un buen estudio de Fuentes Díaz antes de que se metiera
en el PRI, porque entonces estaba en el PPS, Ok. y que se volviera diazordacista. Ok. Sí, su segunda edición de ese libro que acabamos de mencionar Sí. es en Altiplano, y ahí ya es diazordacista y es del PRI furioso, ¿no? Defensor en fin, bueno, eso no importa ahorita. Entonces, yo les llamo partidos caudillistas. Y para mí el concepto es muy importante porque si te fijas bien, ha habido presidentes que son caudillos, Absolutamente, ¿sí? pues porque por ellos nació O que llegan al poder el como régimen caudillos. político, claro, Fíjate tú, y te voy a poner un caso sí, muy raro, les va a sonar muy raro a mucha gente. a ver, Vicente Fox. caudillo, sí, Sí, Vicente Fox llega a la presidencia doblándole la mano al PAN, sí, con amigos de Fox. pero sin el Cuando PAN no se dio hubiera cuenta el llegado, PAN, ¿eh? pero sin el PAN no hubiera llegado, No, pero, o sea, obliga al PAN a apoyarlo, de pero acuerdo, antes de eso él ya tenía 2,5 millones de seguidores. pero solo hubiera ganado, en fin, ese es un hubiera que ni Sí, tú ni yo los hubieras, pues ya los sabes que no hubieras, existe. es difícil, Entonces, sí, pero son tendencias caudillistas. sí, de Luego acuerdo, ya en el poder, Vicente Fox se fue disolviendo a sí mismo, sí, pues, y ¿sí? el partido se le fue Es otra imponiendo, cosa. sí, Pero eso pasa, eso pasa. En Alemania, la Alemania nazi, pues también es un caudillo. no absolutamente, De pero hecho, crea su partido. Führer quiere decir caudillo. Führer quiere decir Duce quiere caudillo. decir caudillo Sí, y claro. caudillo quiere decir caudillo como Franco. Sí, Nada más claro. que él era gracias a Dios, era un Ahora, caudillo estás distinto. tocando un tema que a mí me parece muy delicado, que yo he deslizado en algunas conversaciones con amigos y también fuera de ellas, que justo tiene que ver con el Duce, con el Führer y con el caudillo. Es decir, el partido de un caudillo es un partido que tiende hacia un régimen totalitario. No estoy diciendo nada que no se sepa. Sí, eso es una tendencia. Sí, La tendencia es ir acabando con los demás. claro. Eso también ocurrió en la Europa de Stalin, Sí, también. sí, Stalin no era precisamente un caudillo, era un dictador a secas, ok. pero operaba como caudillo, y hay que recordar que cuando se murió en 53 Sí, había kilómetros de filas de sí. rusos que fueron Bueno, ahora sí que a rendirle sus respetos, ¿no? pues O sí, sea que de alguna forma también era un caudillo. Nada más que allá el totalitarismo fue lo que se impuso. sí, En Alemania también el totalitarismo. O sea, yo estoy diferenciando régimen totalitario de régimen autoritario. ok. En el totalitarismo existe una suerte de convivencia de partidos, aunque sean menores, Sí, ¿sí? sí. En el totalitarismo no, Pero esa es la ahí tendencia no. del caudillo, por eso es tan importante la distinción. Porque además Sí, son partidos, los tres que has mencionado, creados por el caudillo. No estoy pues hablando de México, digo que nadie se y de confunda, México también. pero En también México está, es el partido Morena está creado por el caudillo. no, Morena es creado por un caudillo. Sí, claro. Y en este momento, Nos es gusta o decir, no. lo que tienes, Y- fíjate qué interesante, tienes un partido que domina el escenario político del país, partido de caudillo, dirías tú, citando a Fuentes Mares, ¿es correcto? Fuentes Díaz. Fuentes Díaz, perdón, Fuentes Mares, perdóname, Fuentes Díaz. Y por otro lado, tienes a los tres partidos tradicionales que han desdibujado su ideología, si es que alguna vez la tuvieron. Bueno, sí la tuvieron, tú has sostenido que sí la tuvieron. No el PRI, pero sí el PAN y el PRD. Y del otro El lado PRI también tienes tenía una ideología pragmática. el PRI. Bueno, eso es Sí, más no era el debatible. nacionalismo revolucionario, eso se le inventó Carmona Amorós en los años 70, Eso es que más empezó a hablar debatible. de Pero iba a nacionalismo esto, el revolucionario. otro partido que está intentando competirle y ahí va a Morena, también es un partido de una persona que es Dante Delgado, es Movimiento Ciudadano, creado Movimiento por él, Ciudadano, sí, sí, sí. es muy Sí, sí. interesante. Si tú tienes a los tres Digo, tradicionales reunidos pero desdibujados y dos partidos muy exitosos de caudillos, para o decirlo, síguele, y te podría poner el ejemplo del PT. bueno,
con Beto Anaya. Pues nada más que el PT se decidió sumar al caudillo mayor, digamos. Ah, bueno, sí, pero antes estaba con el PRI. Sí, o con Fernández Noroña, por eso ya parece que No, estamos bueno, eso es empezando un a jugar. accidente, eso es un accidente de la política. Pero te recuerdo que el PT lo forma Salinas Sí, lo hace y Salinas. Raúl Salinas en concreto. Sí. Hablemos de eso, Sí. no de Raúl Salinas, pero me interesa mucho, lástima que el tiempo vuela. Tengo que hacer un corte, ¿verdad? Tengo que hacer un corte, Octavio. Regresamos, estamos con el doctor Rodríguez Araujo. Les dije que iba a ser muy interesante y no me estoy equivocando. Volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Octavio Rodríguez Araujo. Octavio, esta identidad entre el sistema de partidos y la democracia que sostenías hace un momento, pues está por lo tanto amenazada. Es decir, si tú tienes partidos de caudillos, insisto, no solo en México, sino como una tendencia que empieza a ser cada vez más generalizada en el mundo, y estos partidos de caudillos tienden a eliminar la competencia electoral, pues lo que tienes es la destrucción de la democracia misma. La posibilidad de que se destruya, y yo creo que estamos en un proceso en el que estamos viendo cómo la democracia está en peligro. Sí, Mira, lo que acaba de ocurrir en Brasil, por ejemplo, es muy interesante. sí, La mitad de los brasileños estaba con Bolsonaro, sí, ¿sí? sí, sí, sí. En lo Está. que, si tú vas a Europa, pues vas a ver Italia, No, bueno, Hungría, sí, la misma Gran Bretaña con Johnson, sí, era un líder populista. sí. O sea, y Y ahí hay sigue. derechas e Sí, izquierdas, y sí, ni qué decir de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? sí, Entonces, bueno, ese fenómeno está cobrando importancia y la destrucción o los intentos de destrucción de la oposición son intentos reales. Los estamos viendo en el curso. sí, A mí no me parece una casualidad la intolerancia a la oposición, sí. la intolerancia a los que no coinciden contigo, a la intolerancia a muchas cosas. Es una Eh, estrategia, es deliberado, claro. Ahorita la presidenta de Italia, me parece, Sí, acaba de prohibir con multa y cárcel a los que vayan, organicen y participen en raves. sí, imagínate. Estos, Pues sí. o sea, Y ganaron digo, eso es intolerancia. Y al completamente. rato van a prohibir la homosexualidad o los matrimonios de un Sí. mismo sexo. Bueno, lo dijo en sus discursos, lo dijo Entonces, fuerte y claro, sí. y luego, pues, contra los inmigrantes y en Eso México, pues, ya, contra... O sea, hace esto es rato. un proceso que está en curso Sí, y deberíamos de preocuparnos muchísimo y tomar muy en serio lo que está pasando, porque sí, corremos el riesgo de ir minando a la democracia. sí. Y sin democracia, este programa se va a acabar. No, bueno, pues El que sí, estamos ahorita, tú y yo platicando, sí, no sí, va a sí. existir. No O vamos a sea, tener dónde conversar, así es. no, Sí, sí. digo, o sea, acaso en tu casa, en la mía Pues y en la de los demás amigos, y eso con mientras ciertos estemos libres, cuidados. sí. O sea, esto es muy preocupante y yo veo esa tendencia al autoritarismo y a la intolerancia Por eso es en, tan en- en importante, muchos países y en México también. perdón que te interrumpa y no debía hacerlo porque lo que estabas diciendo era muy importante, pero creo que es relevante aclarar que lo que está sucediendo, aunque tenga el respaldo de una mayoría construida por el régimen, sigue siendo algo
rechazable, algo negativo, porque además dicen que son de izquierda muchos de estos regímenes autoritarios. Mira, mucha gente se cree de izquierda, pero Sí. yo no tengo máquina del tiempo para trasladarme a Alemania en 1933, No, no, pero era izquierda. pero la mayoría llevó a Hitler Y el a la Duce. Cancillería. Y Y el el Duce Duce, también, en 1924, a 22, Mussolini. por ahí, Sí, así fue. Y era del ¿no? Partido Socialista, el Duce, Sí. Mussolini, y de ahí Entonces, brincan. esto de que las mayorías son las que garantizan la democracia, Sí, las mayorías también pueden llevar a la dictadura, sí. ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto de las mayorías y las minorías. Este, Muy importante. yo, mira, alguna vez me preguntaron por qué no se permitía la elección directa de los rectores, por ejemplo, y Sí, puse 3 ejemplos: Sinaloa, sí, Puebla y Guerrero, sí, ¿sí? De cómo las mayorías habían acabado con las 3 universidades en pues su sí, momento. pues O sí, sea, yo prefiero un liberal sí, bueno, en la rectoría de cualquier universidad sí, o en la presidencia de una universidad en Estados Unidos sí. que un troglodita de izquierda o de derecha, porque los trogloditas son muy peligrosos, nos llevan a la edad de piedra. La democracia no es aritmética, la democracia es una No, no forma de no es un convivencia. problema aritmético. No, no es un problema aritmético. La democracia es también un problema de... Mira, la democracia es tolerancia y es libertad. Eso, No sé si en ese orden, pero sin libertad y sin tolerancia no hay democracia. y sin partidos, aunque sean Bueno, los partidos, partidos se sobreentiende que los partidos tienen esa posibilidad de existir y claro, de competir entre ellos y sí, tratar de ganar el poder, sí, ¿no? Y sí, esa es la condición de la democracia. Y no solo la democracia electoral, porque la democracia electoral es muy importante, pero no es lo único, sí, ¿sí? Y también puedes hablar de democracia social y también podemos hablar de cómo hay que acabar con la pobreza y con las desigualdades para que haya democracia social. sí, Por eso tendemos, los que fuimos de izquierda radical, porque sí, yo fui de izquierda sí, radical, sí. tendemos a posiciones socialdemócratas. ¿Por qué no hablamos de eso en otro programa? ¿Me aceptarías, Octavio, una invitación en algún otro momento? Porque ya se nos fue el Sí, tiempo y estábamos diciendo aquí con colegas que están en el estudio escuchándote que todos leímos alguna vez a Octavio Rodríguez Araujo. Es un gran honor que estés con nosotros y el tiempo se nos el fue. honor es mío, Mauricio. Muchísimas gracias, querido Octavio. Te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti por todo lo que haces y todo lo que nos dices. Una última cuestión, creo que me quedan 2 segundos o algo así. ¿Qué tenemos que leer? Déjanos algo de tarea, Octavio. Pues mira, ya con que leamos será suficiente, ¿eh? Porque la mayor parte de la gente no lee. Es cierto. ¿O qué tenemos que dejar de leer? Porque esto es otro problema. Pero ese es otro tema de otro programa, las Sí. redes, las redes. Ahorita estoy leyendo a Ken Follett una novela que se llama Nunca Ok, y, Ken y Follett. trata anticipadamente de lo que está ocurriendo en Corea. Bueno, Ken Follett Ken sobre Follett. Corea. Querido Así como Octavio, algo que podrías leer. venga. Un honor de veras y un gustazo. Muchas gracias por haber Al estado aquí. contrario, gracias a ti, Mauricio. Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo. Otro para ti. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. Espero.